Nosotros estamos estudiando una serie que está en el libro de Hechos, basada en el libro de Hechos, y cada domingo nosotros somos desafiados por el Señor con su palabra. Y este domingo yo quiero contarte una anécdota de un gran hombre de Dios conocido como el príncipe de los predicadores, nada más y nada menos que Spurgeon. Y él en una ocasión fue a una finca a visitar a un amigo de él, y allí él se encontró que este amigo, este granjero, tenía como una flecha, pero que la flecha estaba en un palo que podía girarse de un lado al otro y decía: Dios es amor. Y cuando él mira que esa flecha se podía mover con el viento para algunos lugares, él le preguntó a su amigo que si eso significaba que Dios cambiaba su amor según cambiara el tiempo o el viento. Entonces, a lo que este amigo granjero le dijo que no, que eso significaba que Dios era amor en todos los vientos, que para donde quiera que aquella flecha apuntara, Dios iba a seguir siendo amor, porque Dios no cambia. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que cualquiera que sea hoy a mediodía, tu circunstancia, tú recuerdes que Dios no cambia, que Él es amor, que Él sigue sentado en su trono. Y vamos a leer juntos en el capítulo 12 del libro de Hechos, versículos del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una voz y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era.
Entonces ellos se decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, así habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Dios bendiga su palabra. Dios es Dios. Ese es nuestro primer punto. Yo voy a pedir a Camilita que siempre me ayude allí. Dios es Dios. Dice este pasaje que en aquel mismo tiempo, ¿qué era lo que estaba pasando en el pasaje anterior? Que habían venido unos profetas, le habían dicho a los hermanos que iba a haber una hambruna, aquellos hermanos apóstoles habían recogido de ofrendas, comidas, no se nos especifica, pero sí recogieron para llevar una ayuda hasta Jerusalén. Y hasta allí se nos habla de que Pablo estaba con Bernabé. Eso es en el final del capítulo 11. Se hace un alto en la vida de Pablo, y ahora se nos narra en este capítulo, porque todo esto es basado en hechos reales. No es que es una historia más. Esto pasó en la historia de la iglesia, y muchas cosas que pasaron, nosotros no tenemos los detalles, porque dice, Dios hacía señales, hacía maravillas, hacía prodigios. Dios estaba a cargo de su iglesia. Y comenzamos mirando que, por ejemplo, Pablo perseguía a la iglesia, metía a los cristianos en la cárcel, los maltrataba, porque no estaba Pablo siendo Saulo, porque el nombre de él se le ha cambiado después. Él lo que quería era, en su celo, en su manera de ver a Dios y entender la fe, quería agradar a Dios, porque pensaba que aquel nuevo grupo de los llamados cristianos estaban haciendo cosas que no estaban de acuerdo a lo que la Biblia o la palabra de Dios o la Torá, que era la conocida en ese tiempo, enseñaba. Entonces tenemos que Pablo perseguía a la iglesia porque él pensaba que estaba agradando a Dios, pero Dios trató con él en el capítulo 9. Pero encontramos a otro hombre llamado Herodes, y Herodes aquí es como decir el apellido de una familia. Hay diferentes Herodes en el Nuevo Testamento. Está Herodes, el que mandó a matar a Juan el Bautista. Está Herodes el Grande, que mandó a matar a los niños menores de 2 años cuando Jesús nació. Seguramente que lo han escuchado. Y este Herodes, Agripa I, es un rey puesto por los romanos que no es judío, pero que quería ganarse el favor de los judíos. Es decir, era un político muy hábil y estaba mirando cómo a los nuevos creyentes, a los llamados cristianos, los judíos, el pueblo de Dios, no los querían mucho. Entonces él quiso ganarse el favor de aquel pueblo al cual él tenía que gobernar. Entonces él, ¿qué hizo? No hizo algo bueno, no los llamó para preguntarles que si tenía que hacer algo por ellos. Él sabía lo que pensaban y hizo algo malo delante de los ojos de Dios. Dice que en aquel mismo tiempo, el versículo 1, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y aquí se nos dice en el versículo 2 que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué cosa es que mató a espada? Es que fue decapitado Jacobo, el hermano de Juan. ¿Se acuerdan algunos de aquel pasaje bíblico donde vienen 2 hermanos y le dicen a Jesús que querían estar a la diestra de él cuando él estuviera en su gloria? Que vino la mamá con ellos. Algunos sí se acuerdan.
de ese pasaje. Y Jesús le dice que ellos a la verdad, tal vez eso no era dado, no lo iba a dar él, pero le dice, ustedes a la verdad van a ser bautizados con mi mismo bautismo. Jesús ahí le está profetizando que ellos van a ser martirizados también en un futuro. Y ese Jacobo que está aquí, nada más se nos dice en 7 palabras, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo era uno de los apóstoles. Esteban fue el primer mártir de la iglesia que murió apedreado. En el capítulo 7 de este mismo libro de Hechos, nosotros encontramos ese relato. Pero ahora, Jacobo, el primero de los apóstoles en ser también martirizado, decapitado. ¿Sabe por qué no se eligió otra vez otro apóstol? Porque este apóstol murió en fidelidad a Dios. Por eso cuando muere Judas, sí se elige a un otro discípulo, a un apóstol llamado Matías. Pero cuando muere este, ya no es necesario elegir a otro. ¿Por qué? Porque Jacobo muere siendo fiel a Dios. Él estaba haciendo su trabajo. Aquí el escritor Lucas nos narra en 7 palabras lo que pasó. ¿Sería que la iglesia no estaba orando por él? ¿Sería que Jacobo era menos importante? No. También la muerte de él fue un hecho que conmovió a esta primera comunidad de creyentes. Ellos sabían que si su líder había sido crucificado y habían visto cómo también las autoridades judías habían comenzado a perseguirles, a matarles, a echarles en la cárcel, y ellos estaban haciendo el trabajo de Dios, de predicar, de orar, y tenían también el respaldo de Dios, porque Dios hacía milagros, hacía sanidades en medio de ellos. Sin embargo, Jacobo tal vez no le dio tiempo de huir a otra ciudad, no sabemos, pero dice que Herodes lo estaba persiguiendo y lo llevó y lo decapitó, murió a espada. Y seguidamente nos dice que también tomó preso a Pedro. ¿Por qué? Porque miró que aquello había agradado a los judíos. Entonces él se fue a la cabeza de la iglesia. Él se fue a los que estaban delante del pueblo, los que decían, ven, alaba al Señor. ¿Por qué será que a los que estamos siempre delante sirviendo, el enemigo nos tiene como un blanco para él? Yo estoy en la lista negra del enemigo, pero yo sé que eso no es tan importante, porque el que me defiende y en los días que Dios me dé de vida, yo sé que el Señor me tiene con algún propósito aquí en este lugar, en esta tierra, donde quiera que Él me lleve. A veces nosotros no podemos entender lo que Dios hace. ¿Por qué murió Jacobo tan joven? Porque se sabe que era joven. Yo creo que aunque no tengamos una respuesta para esa pregunta, Dios sigue siendo Dios. Y posiblemente la edad corta de Jacobo logró hacer y dejar que Dios mismo cumpliera el propósito que tenía en la vida de Jacobo. ¿De qué nos sirve a veces vivir tanto y no hacer la voluntad de Dios? O no dejar que Dios cumpla el propósito por el cual nos creó. O a veces ni siquiera sabemos para qué Dios nos creó. Bueno, si Dios te dio la habilidad de cantar, canta, sirve. Si Dios te dio la vista, las manos, trabaja, sirve, bendice a tu familia, bendice a tus hermanos. Si Dios te dio la habilidad para cocinar, pues cocina, que siempre necesitamos gente aquí que cocine. Bendice a tu familia, bendice a tus hermanos de la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por Grace, porque ella no estaba en la lista de nosotros para que hoy estuviera haciendo los alimentos, pero ella dijo, aquí estoy, claro que sí. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Rosa Padilla, de Yadira, que yo les dije, yo ni siquiera las tuve que llamar. Ellas me estaban llamando, hicieron un gran esfuerzo de tiempo, económico, hicieron lo mejor. Claro, a veces no quedan las cosas como nosotros queremos, ¿verdad? Dicen, solo pollo nos dan allí.
Mire, yo le doy gracias a Dios que tenemos que compartir, que las hermanas lo cocinan con alegría, que los niños cuando termina nuestro culto tienen un tiempo para compartir, para sentarnos en las mesas, para hacer familia. Esta iglesia se conocía. Esta iglesia de la que nosotros estamos aprendiendo, nosotros podemos ver que ellos se conocían y ahí vamos a ver más detalles. Se sabían el nombre, se sabían dónde vivían, se sabían los gustos. Y no es lo mismo saber algo porque lo estoy leyendo a poder experimentarlo y poder hacer allí una comparación positiva. Entonces, a veces, mi hermano y mi hermana, tú y yo, no vamos a comprender lo que Dios permite, lo que Dios hace. No podemos entender, aquí no se nos dan explicaciones de por qué Dios permitió que mataran a este joven Jacobo, el primero de los apóstoles. Su vida importaba mucho, pero Dios lo permitió y Dios le dio paz, y aquella iglesia que estaba sanando ese dolor también se da cuenta de que el otro líder, Pedro, es echado en la cárcel, y fue echado en la cárcel por este rey Herodes, no para preguntarle como le preguntaron en el capítulo 11, igual que Cornelio y la familia, queremos que nos hables de Cristo, le habían dicho. No, Pedro fue echado en la cárcel porque también tenía planeado decapitarle, pero estaban en los días de la Pascua, en los días de la Pascua, cuando a Cristo sí le hicieron una gran injusticia en todos los sentidos, porque sí lo mataron, lo crucificaron en el tiempo de la Pascua. Pero eso no era permitido para los judíos. Si ellos iban a castigar a alguien o iban a matar a alguien, ellos esperaban que pasaran esos días. Por eso a Pedro no lo mataron, igual que a Jacobo en el mismo momento. Pero Dios es Dios. ¿Será que esa coincidencia o esa casualidad habrá pasado por alto para Dios? A veces nosotros miramos hermanos o familias que son bendecidos, y miramos cómo les va bien, cómo Dios los prospera, y nosotros esperando la bendición. Tal vez has orado muchos años. Esta iglesia pudo ver a un hermano decapitado, pero ahora pudo ver un milagro en el otro hermano. Pero Dios sigue siendo Dios de los dos. Dios no cambia. Él está sentado en su trono. Dios no dejó de amar a Jacobo. ¿Dónde está Dios cuando tú y yo pasamos una noche difícil? ¿Dónde está Dios cuando nos hirieron, nos lastimaron, nos dejaron solos? Cuando no tenemos fuerzas, cuando no sabemos qué hacer. ¿Te has preguntado eso alguna vez? Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Te has preguntado por qué a mí? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero saben, Dios está con nosotros en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la soledad, porque Él es Dios. Y no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de su amor, de su gracia, de su misericordia. Cuando tú le clamas a Él, Él te escucha. Y sus manos están prestas. Decimos sus manos, ¿verdad? Porque Dios es Dios, no es como nosotros. Para socorrernos. No importa si estás sentado en la primera silla o en la última. No importa si te di la bienvenida o no. Dios te conoce. Dios sabe lo que hay en tu vida, en tu corazón, lo que tú y yo necesitamos. Porque Él es Dios. Y el segundo y último punto que nosotros tenemos acá en esta tarde, ya tarde, Dios responde nuestras oraciones. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Tal vez nos dijo no, tal vez nos dijo espera, tal vez nos dijo sí, pero cuando Dios nos dice no, Él también nos está dando una bendición, porque nos está librando de cosas que tú y yo no sabemos. Tú y yo miramos aquí delante, pero Dios mira de aquí a 5 años,
de aquí a 10 años, de aquí a la semana que viene, tú y yo no lo podemos hacer. Entonces a veces Dios nos dice no y nosotros nos corremos, nos vamos, nos enojamos y decimos no vuelvo a ir a la iglesia, no vuelvo a leer la Biblia, ¿para qué voy a orar? Y Dios diciéndote no porque te ama, para librarte de una tragedia, de una mala relación, de un mayor sufrimiento. Dios nos dice, no, bueno, no dice que no comamos, debemos de comer saludables, debemos de cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo de Dios. Eso sí lo dice la Biblia, que nosotros tenemos que cuidar el cuerpo. Pues comamos saludable, hagamos la salud preventiva. Me dice mi esposo, después me va a decir cuando me ve ahí que le pongo yo al helado todavía, algunos me entenderán, leche condensada. Eso es algo raro que hacen en ciertos lugares del mundo. ¿A dónde están los que se anotan? Bueno, no hagan eso ustedes. Yo voy a tratar de hacerlo menos seguido, pero tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y algunos van a ver si eso se puede hacer, ¿verdad? Y que, ¿cómo sabe? Pero Dios nos dice algo, siempre va a ser para nuestro bien. Siempre. Dios responde nuestras oraciones. Pedro estaba en la cárcel. Y ayúdame a buscar ahí conmigo, a ver cómo es que Pedro estaba, porque aquí la Biblia mía dice que Pedro estaba durmiendo. Búsquelo usted también a ver si solo mi Biblia dice eso. Aquí me está diciendo que a Pedro le acaban de matar a espada a Jacobo, su hermano, su compañero. Habían pasado 3 años con Jesús. Habían pasado 10 años después de que Jesús había resucitado. Y ellos recibieron en Pentecostés el Espíritu de Dios. Ellos habían visto milagros, sanidades. Ellos se conocían muy bien. ¿Cómo estaría el corazón de Pedro? Pero ¿no sería que él miraba las cosas, aún la propia muerte, desde la perspectiva de Dios? Porque para que él estuviera durmiendo, cuando tenemos dolor o aflicción, a veces no dormimos. Pero peor aún, Pedro era un hombre inteligente. Pedro sabía que a Cristo lo habían crucificado. Pedro sabía que Herodes era un hombre ambicioso, malo, que no tenía temor de Dios. Pedro sabía que a él también lo iban a matar a espada, pero él estaba durmiendo. ¿Cómo estaba el hermano? Los que están aquí, ninguno está durmiendo porque esté cansado, ¿verdad? Ni porque esté aburrido. Pedro sí estaba durmiendo en la cárcel y no estaba en un colchón bueno, estaba esposado, tenía 16 soldados, con uno era suficiente, pero tenía 16 soldados, manos y pies, pero dice que estaba durmiendo. ¿Cuál será el secreto? En el capítulo anterior me dice a mí aquí este pasaje, este relato, de que a Pedro se le había aparecido un ángel en visión. Pero ahora Pedro durmiendo, ¿el ángel qué hizo? Pedro, levántate. ¿Y qué pensó Pedro? Que era una visión más, igual que la que había tenido cuando fue a ver a Cornelio. Pedro no recapacitó en el momento. Y el ángel le saca las cadenas, puso a aquellos hombres ciegos, sordos y mudos, y no eran nada que ver, no tenían nada que ver con Shakira, y salen de aquel lugar. Llegan a la puerta grande de la ciudad, que para poder abrir aquella puerta tenía que hacerse un gran estruendo, según los historiadores. Y una vez que Pedro está afuera, dice que él se quedó. Entonces Pedro en el versículo 11, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de lo que el pueblo esperaba que le hicieran, porque los enemigos nunca quieren que nos vaya bien, siempre quieren que nos decapaciten, ¿cómo es? Que nos decapiten. Pedro sabía eso. Entonces vuelve en sí, dice: oh, esto no es un sueño, y se va donde están sus hermanos. Y la iglesia que estaba orando, que le conocían la voz, dice: no puede ser.
Ustedes escucharon conmigo cuando yo estaba leyendo este relato. ¿Qué dijeron aquellos hermanos? Estaban orando, Señor, libra a Pedro, sálvalo. Tal vez estaban orando, Señor, dale la fe que él necesita para que pueda morir en fidelidad a Dios. No sabemos, pero estaban orando, y cuando Pedro se presenta allí, dicen, no debe ser él, debe ser su ángel, porque tenían la cultura, la costumbre, el pensamiento de que todo ser humano tiene un ángel. Por eso nosotros siempre nos enseñaron las abuelitas, el ángel de la guarda está contigo, el ángel de la guarda te defiende. Eso viene del pensamiento judío. Y ellos pensaban que era el ángel de Pedro que estaba allí, porque el ángel se debía parecer a Pedro. Pero Pedro les hace silencio, les dice que hagan silencio, y le manda a decir a Jacobo, el otro Jacobo, el hermano de Jesús, que también se nos narra allí en el Evangelio, que cree y que fue uno de los pilares también de la iglesia, que le contara lo que había sucedido. Entonces Pedro va y se queda un tiempo. Por eso después vamos a ver un alto en este libro de Hechos, que Pedro va a hacer un silencio. Después vuelve a aparecer otros capítulos más adelante. Va y se queda un tiempo, me imagino que de oración, de búsqueda, esperando a que aquella furia que llegó para el rey Herodes se calmara y se pasara. Porque el rey se puso furioso. ¿Qué dice este pasaje que hizo el rey? Dios lo avergonzó, Dios lo humilló, lo menos que Herodes quería, habiendo escuchado también los relatos de Jesús de la resurrección. ¿Se acuerdan? Que habían puesto los soldados, la piedra bien sellada. Pero ¿quién podía detener? ¿Quién podía retener la muerte allí? Cuando Dios dijo, levántate, no había soldados, no había piedra pesada. Cristo resucitó. Aquí no habían soldados suficientes, no habían cadenas suficientes que pudieran impedir el poder de Dios y el milagro que Dios iba a hacer en la vida de Pedro y de su iglesia. Porque Dios es Dios, porque Dios responde nuestras oraciones como Él quiere, cuando Él quiere, para lo que Él quiere, porque Él no cambia. Y esa es una buena noticia que te tengo esta mañana. Dios responde nuestras oraciones. Aquel rey quería anotarse un gol más, muchos puntos con el pueblo, quitándole la vida a Pedro, pero Dios no se lo permitió. Dios escuchó las oraciones. Dios tenía todavía planes y propósitos con la vida de Pedro. Tu vida y mi vida no van a terminar si estamos en las manos de Dios hasta que Dios no cumpla todos sus propósitos en nosotros. Dios no ha cambiado, Dios no se ha mudado, Dios no ha dejado otro código para su iglesia. Siguen siendo los mismos códigos: oración, humillación delante de Él, lectura de la palabra para tener comunión con Él y con los demás. Esos códigos están ahí y no van a cambiar, porque Dios no cambia. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios es amor en todos los vientos. Dios es amor en todos los tiempos. Dios es amor en cualquier circunstancia. Él conoce los propósitos, Él sabe por qué permite ciertas situaciones en nuestra vida, algunas que no las esperamos, otras que no quisiéramos tener que pasarlas, pero Él es Dios, Él nos ama, Él tiene un plan para nosotros, nada escapa de su mano. Herodes se enfureció tanto que mandó a matar a aquellos soldados. Y más adelante en este mismo pasaje se nos dice del versículo 20 al 25 que este mismo hombre estaba dando un gran discurso, que se vestía de una ropa con piedras preciosas, y dice que el pueblo comenzó a tener euforia y decía: es voz de Dios, no de hombre.
El pueblo le estaba aclamando, porque no crean que solamente ahora los predicadores nos desafían. Tienes que gritar, tienes que estudiar para poder predicar. Yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia la pastora no grita, no predica fuerte. Eso no es de ahorita. Eso ha sido de todos los tiempos. Los seres humanos, cuando encontramos a alguien que puede transmitirnos un mensaje de manera con euforia, y bendito sea el Señor por los que lo pueden hacer con mayor excelencia, pero la gloria siempre debe ser para Dios, porque aquel pueblo estaba diciendo que era voz de Dios y no de Herodes. ¿Y qué pasó? Dice que cayó, vino el ángel del Señor, le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Versículo 23. Al enemigo del pueblo de Dios, Dios lo avergonzó de muchas maneras. Así terminó la vida de aquel hombre, temido, pero que no supo buscar a Dios, ser obediente a Dios. Que eso nunca vaya a pasar con nosotros, ¿verdad?